anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Un día somos niños soñando con crecer y al siguiente adultos deseando volver atrás. Nos obsesionamos con el futuro sin darnos cuenta de que el presente es lo único real. Nos preocupamos por lo que no tenemos sin valorar lo que ya es nuestro. Corremos tras el éxito olvidando que la verdadera riqueza está en los momentos, en las risas compartidas, en el abrazo de quienes amamos. ¿Cuántas veces nos detenemos a sentir el sol en la piel, a escuchar de verdad a alguien sin prisas, a decir te quiero sin miedo? Si la vida es un suspiro, ¿por qué vivirla conteniendo la respiración? Quizás la verdadera sabiduría no está en saber más, sino en sentir más, en amar más, en estar más presentes hoy. Haz una pausa, mira alrededor, respira hondo porque este instante nunca volverá. Bueno, muy bienvenidos a Solo el amor crea. Hoy, celebrando la Pascua, el segundo día de Pascua, esa maravillosa resurrección de Jesús, esa maravillosa prueba de nuestra fe. Y también, pues, hemos empezado con unas palabras del Papa Francisco, que hoy, si Dios quiere, ya estará también celebrando la Pascua, esa Pascua eterna, porque ya se nos fue y ahora, bueno, nos preparamos para rezarle, para pedir al Espíritu Santo que este cónclave que próximamente se va a convocar, pues el Señor tenga misericordia. No en vano, estos días son días preparatorios para la divina misericordia, para esa fiesta que se avecina tan grande, y creo que es un momento más que propicio para dar gracias, para pedir por el alma del Santo Padre y para pedir a la divina misericordia que tenga clemencia y misericordia del mundo entero. Hemos empezado con estas palabras porque como buen argentino, como estamos en NS Argentina, por supuesto que tenemos testimonios de primera mano, testimonios cálidos. Queremos hacer, creo que todo el mundo está bombardeado de noticias, el último minuto del Santo Padre, pues el desenlace de su enfermedad, al final un ictus, también reconociendo la enfermedad pulmonar que tenía desde los 21 años y creo que todos sabemos un poco ya cómo se está desenvolviendo los funerales y quienes van a asistir, pero desde aquí, desde Argentina, hemos contado con gente pues muy allegada. Hubiéramos querido traer los sacerdotes pues más allegados a él, pero evidentemente están viajando a Roma. Es un momento en que nos unimos en oración con muchos de ellos, de los sacerdotes que estuvieron muy cercanos al arzobispo, al cardenal y al papa. A ese gran papa argentino al que todos llevarán en su corazón. Antes de presentar a nuestra invitada, justamente ayer el obispo de Lomas de Zamora, vamos a estar hablando con Diana Camacho, que es una misionera que trabaja justo en una de las villas de Lomas de Zamora, pues hablábamos o le dábamos el sentido pésame a Monseñor Lugones, el arzobispo de esta zona, y nos mandaba unas palabras diciendo: profeta de esperanza siempre, preocupado y ocupado por los desplazados, los sufrientes, los descartados, los sin techo, luchador por la dignidad de la persona humana y su continuo llamado a la paz. Alguien dijo: la santidad tiene rostro sencillo del amor. Una vez me dijo, esto dice el mismo Monseñor Lugones, una vez me dijo allá en Roma que lo que más disfrutaba era ese paseo por la plaza, porque no solo lo consolaba, sino que renovaba su ministerio, su cercanía de pastor. Y damos gracias a Dios por su testimonio y lo recordamos con su mano levantada, saludando, bendiciendo, y su mirada franca y llena de ternura. Se nos fue un padre, el Santo Padre, Jorge Lugones.
firma, es quien firma. Y me llama la atención porque con las personas que estamos hablando, ciertamente los muy cercanos lo recuerdan con ese matiz de ternura. Ayer en la Basílica de Flores, pues había un sinfín de cámaras, todos a la expectativa, porque este barrio fue el barrio del Papa. Y justamente en la Basílica de Flores está el confesionario donde Francisco sintió ese llamado justamente a la vocación sacerdotal. En ese confesionario justo hay una placa conmemorativa. Bueno, es una basílica que tiene muchos recuerdos del Papa. También creo que el año de San José, justamente el año antepasado, mandó un San José dormido, que también le han preparado una urna especial. Y bueno, pues como era de esperar ayer en la basílica, pues el ambiente era de recogimiento, también de llanto, de luto. En la Argentina se han decretado 8 días de duelo, evidentemente por ser el país del Santo Padre. Y también ayer justo las misas, se empezaron a celebrar misas sucesivas en distintos sitios, en todas las arquidiócesis, pero en la Basílica de Flores pues se presentó la vicepresidenta, gracias a Dios, Victoria Villarruel, rezando por el Santo Padre. También me parece un gesto precioso de los gobernantes, porque realmente pues es un momento decisivo en la vida. Todos, independientemente, como el Papa bien lo hacía ver, pues nos va a llegar este momento definitivo, el momento de la verdad auténtica, y pues lo mejor que podemos hacer para darle gracias por su pontificado y por su servicio a la Iglesia, pues es esto, rezar, como ayer la vicepresidenta en la Basílica de Flores, a quien agradecemos desde ya. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a comentar un poquito. Hoy vamos a tener 2 invitadas, Gloria Muñoz en la segunda parte, y en la primera parte Diana Camacho, una misionera que lleva trabajando en Lomas de Zamora más de 23 años y justamente empezó pues muy de la mano con toda esas ganas que tenía el entonces arzobispo de Buenos Aires de ayudar a los marginados. Y Diana creo que empezó sobre todo ayudando a levantar de esa miseria moral, ¿no? La Iglesia también se estaba preocupando mucho por la parte social y buscó gente misioneras que se comprometieran con la parte moral, con esa miseria que no se ve, pero que sí que sale a flote en el malestar de la sociedad. Así que bienvenida, Diana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, hermana, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto pues para comentar este impulso que ha hecho nuestro Santo Padre a toda la parte de la misericordia, de la ternura, y sobre todo como estoy en Cáritas, estoy con todos los temas pro vida, cómo poder agradecerle, ¿no?, que haya comentado la dignidad de la persona. Creo que una frase que usaba mucho era que no somos descartables, que son cosas que, bueno, como que uno la va viviendo en la sociedad, y que, bueno, él puso ahí como un freno, ¿no? Decir, vamos, no demos más valor a la vida. A mí todo eso me llegó mucho. Bueno, usted empezó en Lomas de Zamora, una zona catalogada como roja, incluso los GPS, cuando una persona va de lejos y se va acercando a esta zona, pues marca zona roja, ¿no? Usted me comentaba el otro día. Y sin embargo, usted lleva ahí ya ¿cuántos años como misionera? Pues acá tengo 25 años. Así es, trabajando un día y otro también por tratar de meter a Dios en todas las familias de Lomas de Zamora, y con muchas dificultades, como nos consta a todos. Una pregunta, Diana, la labor provida, porque después vamos a escuchar a Gloria Muñoz también, quien ha liderado toda la labor provida en Buenos Aires desde hace muchos años, pero concretamente desde el 2016 empezó con las marchas. Justo cuando usted empieza en Lomas de Zamora también, bueno, ya se va viendo en Argentina ese adormecimiento que después, ya demasiado tarde, pues nos dejan colar la ley del aborto. Y sin embargo,
usted empezó a trabajar con unas premisas que ya desde entonces se trabajaban en toda la diócesis. ¿Qué fue lo que a usted la movió? ¿Cómo empezó su trabajo Provida? ¿Cómo lo ha podido desarrollar a lo largo de este tiempo de la mano de la Iglesia? Bueno, a través de este recorrido, lo que he experimentado es que vimos unas necesidades y después surgieron otras. Y en ese surgir otras, pensábamos que era la salud integral o que era hacer las calles o estructuras, ¿no? Uh-huh. Pero vimos que la estructura humana estaba más deteriorada interiormente, por decirlo de alguna manera, toda la persona, y ahí nos pusimos con el plan de fortalecer a esas personas integralmente, todo su ser, o sea, físico, psíquico y espiritual. Y bueno, ahí trabajábamos con Cáritas Diocesana, tuvimos bastante, hoy tenemos bastante contacto para poder fortalecer estas estructuras integralmente. Uh-huh. Y porque usted sí. Al principio nos comentaba esto que decía el Santo Padre, no somos descartables. ¿Usted cómo vivió eso en su campo de misión? Bueno, lo que pude apreciar es que se empezó como un impulso que ya venía, no es que se empezó, pero sí venía un poco flojo en cuanto a atender a la gente más descartable en la sociedad. Y uno se pone a pensar que el Santo Padre como que tenía, por decirlo de alguna manera, cierta debilidad por los pobres. Uh-huh. Era algo de que los pobres se sentían como que el Papa hablaba de ellos, que el Papa les mandaba mensajes, que el Papa los recibía. Y creo que eso pues es algo tan hermoso de sentir esa misericordia de Dios a través del Santo Padre, que en ese momento pues está representando al mismo Dios. Entonces estos pobres, él también hizo la jornada por los pobres, que se celebra una vez al año, como para dejar marcado unos hitos de ayudar a estas personas más descartables, que la sociedad sí que la tenemos descartada. Eso es verdad. La sociedad como que tiene ya ese concepto de que, bueno, pues un cartonero que anda por ahí, pues dentro de la sociedad es un descartado. Uh-huh. Y eso pues es muy bonito, porque nosotras con este impulso también pudimos valorar más a estas personas, de alguna manera volverle a un riel de más dignidad, no porque la hayan perdido, porque son hijos de Dios igual, pero sí la dignidad moral sí que la podemos perder, y bueno, ayudarle a recuperar esa dignidad moral. Uh-huh. Y creo que esto no queda para el mundo entero oculto de la intención que tenía el Santo Padre. Era como una obsesión por estos pobres. Se empezó a fomentar también actividades con los chicos de la calle, para que tengan deporte, para que tengan otras opciones. En cuanto a la vida, pues también del aborto tiene frases muy fuertes. Bueno, a cualquiera le conmueven, porque no fue indiferente. Entonces era muy defensor de la vida en general. Uh-huh. Ahí en la zona donde usted trabaja, pues normalmente se encuentra con situaciones muy difíciles y quizá con luchas a veces que impactan. Creo que muchos de los comentarios quizá que se hacían, que resultaron controvertidos acerca de todo lo que iba diciendo el Santo Padre y cómo se reflejaba en la cotidianidad de la gente, porque ciertamente, Diana, una vez ve pues zonas como personas que con sufrimientos demasiado grandes, ¿no? Usted como pionera de la vida, como secundando también lo que la Iglesia quería infundir en las comunidades y en primera persona, porque realmente lleva allí muchísimos años, ¿cómo pudo traducir el mensaje del Evangelio en zonas y en casos concretos, pues de mucho destrozo? Hace poco usted me comentaba de una niña
bueno, creo que si digo el nombre no faltamos tampoco, no cometemos falta, de Aileen, cómo usted a través de todo lo que se le fue enseñando y de todo lo que usted pudo captar del magisterio de la Iglesia, pudo ayudar a estas familias a salir adelante, vuelvo y digo, con mucha dificultad. Bueno, pues primero yo tengo una frase acá del Papa que dice: Dios siempre tiene paciencia. Sí. Creo que eso tenemos que tener muy bien tocado. Con todos. Sí. Con nosotros mismos primero. Ajá. O sea, el Papa tiene esa frase pero bien marcada: Dios tiene paciencia. Entonces, si Dios tiene paciencia, claro, nos falta paciencia para ver que el otro puede cambiar, aunque pasen 10 años, aunque pasen, no sé, 20. Entonces, pues si tomamos estas frases del Santo Padre tan hermosas, por ejemplo, también dice, el verdadero poder es el servir. Entonces, es vivir y encarnar estas cosas que nos dice el Santo Padre, que nos dejó escrita, que son lo que podemos nosotros hacer, tener paciencia. Entonces, lo que hemos hecho, y lo vemos con las personas que me colaboran acá, que es un equipo muy bonito, me dicen: hermana, ¿se acuerda? Mire, esta señora que hace 10 años ayudamos, recién está viniendo restaurada. Entonces, es como que uno dice, eso que se va sembrando, y si uno lo lleva de la mano del Evangelio, pues es sembrar semilla, es tener paciencia y esperar el momento que Dios tiene para cada persona, no desesperarse. Y también hay otra frase del Santo Padre que dice: el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. También uno tiene que ver que durante toda la vida pues somos servidores, somos simple siervos inútiles. Entonces, todo esto que se ha podido hacer durante 20 años, 25, que no está esperando, porque si empezamos a esperar, yo creo que eso también lo tenía mucho el Papa Francisco. Él iba detrás de los pobres y sin esperar nada, porque, como decía Jesús, si damos a lo que nos van a devolver, ¿qué mérito tenemos? Entonces, por una parte, esa entrega incondicional, esa entrega sin esperar nada a cambio. También nuestro obispo Lugones dice, el Evangelio se reduce en parte, hace el bien sin mirar a quién. Y eso se lo decía a los chicos. Y es así, hay que hacer el bien sin mirar a quién, porque entonces ahí ya estamos haciendo un bien catalogado, y el bien no es catalogado. Entonces, en este trayecto que hemos tenido, pues veo muchos frutos que si hace 10 años yo me quedaba en lo que estaba viendo, no seguía. Claro. Sin embargo, Dios permite que uno los vea. Tal vez no tenía por qué verlos, pero sí, ese trabajo nunca se pierde. Yo estimulo a todos los que hagan obra de misericordia que la sigamos haciendo, que sigamos, porque ese es el verdadero evangelio, con toda la rectitud que haya que tener, con todas las medidas que haya que tener, porque, bueno, por supuesto hay que tener cierta prudencia, no humana, pero hay que tener prudencia divina, para continuar esta obra de misericordia que se ha podido impulsar, y que podamos seguir siendo, pues eso, hasta que Dios nos llame, instrumentos de misericordia. Aparte, estamos justo en la novena de la Divina Misericordia. Así es. Bueno, Diana, pues nada, solamente agradecerle, retomando sus palabras y en una frase del Papa, justamente decía: nos obsesionamos por el futuro sin darnos cuenta de que el presente es lo único real. Pues es lo que usted ha hecho durante todo este tiempo, sembrando misericordia, la auténtica, que es dando a Dios con esfuerzo, con doctrina, con formación, y mostrándole a la gente el camino de la auténtica verdad. Pues muchísimas gracias, le pedimos a la Santísima Virgen que la siga iluminando, y bueno, ojalá podamos volver a estar con usted en otro programa. Muchas gracias. Estás escuchando Solo el Amor Crea,
un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, volvemos a esta segunda parte del programa. Hoy estamos, les recordamos, haciendo un programa desde Argentina, con argentinos, recordando al Santo Padre testimonios cálidos, sencillos, del día a día, con un hombre que quiso ejercer la misericordia en todo el sentido de la palabra. Ahora queremos entrevistar también a Gloria Muñoz. Ella es una activista pro vida. Desde el año 2006 encabeza la emblemática Marcha de los Escarpines en Argentina, y todos estos años pues ha afirmado que la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es una lucha teológica contra que el demonio el demonio busca confundir al hombre. Así que con ella, que además ha sido amiga personal del Papa Francisco, pues vamos a contar algunos datos anecdóticos que creo que pueden ayudarnos mucho a descubrir esa personalidad sencilla, llena de ternura del Papa Francisco. Ya que estamos en Argentina y pues hubo gente que tuvo contacto directo con él y bueno, las noticias... Bueno, yo lo conocí porque él era arzobispo de mi país, de acá de Argentina. Uh-huh. Y cuando asumió, en el 98, me presenté porque yo hacía algunas, desde el trabajo donde estaba, hacía algunas actividades de ayuda comunitaria. Entonces me pareció lógico que él estuviera al tanto. Claro. Así que le pedí 10 minutos para verlo, y ahí conocí su característica, que en su seriedad, que todos decían que era un papa un arzobispo muy serio, que nunca se reía. Uh-huh. Mira el reloj cuando terminamos de hablar y me dice: es la primera mujer que cumple horarios. Uh-huh. Me dijo 5 minutos, y en 5 minutos me dijo lo que me tenía que decir. Y yo lo miré, no lo podía creer que me estuviera diciendo eso el arzobispo. Uh-huh. Bueno, tenía esa característica. Otra de las cosas, yo hacía el rosario por la vida, y bueno, era lógico que le notificara a él porque él era el arzobispo de Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, él me llamaba el día antes y el día después. Y cuando me llamaba, muchas veces me decía: es fulanito, que era un hombre que él sabía que me criticaba a mí, lo criticaba a él. Entonces, yo ya sabía, la señora que me ayudaba en los quehaceres en casa me decía: ahí está su amigo, porque claro, le hacía chistes a ella también. Claro. Y bueno, tenía ese humor, esa bajada a la gente, que uh-huh. sinceramente impactaba, con la seriedad que tenía, y que de pronto le dijera estas cosas, como que bueno, uno se descolocaba al principio. Después ya no lo iba conociendo. Era un hombre de una memoria impresionante. Uh-huh. Yo hice en la UCA, estudié para hacer, para ayudar a la familia, ¿no? Sí. Soy orientadora familiar.
y y él vino al cierre y se acordaba de la cara de todos nuestros maridos que nos habían acompañado para el cierre. Bueno, tenía esas cosas. Yo recuerdo que un día en un rosario, un día me llama a mi casa y me dice, mire, estaba pensando que el rosario ya está grande, ¿qué le parece si lo trasladamos a la catedral? Me parece sensacional. Y me dice, ¿y me daría permiso para que yo lo presidiera? Digo, monseñor, es su casa, ¿cómo me pregunta eso? Sí, pero la actividad la hace usted. Bueno, bárbaro, a partir de ahora lo presido yo. Y bueno, a partir de ahí lo presidió él con mucho cariño, rezando el rosario arrodillado por la vida del niño por nacer. Dijo unas homilías brillantes, tal es así que una de las últimas homilías yo la tomé para hacer un video de propaganda que siempre salía al aire el mes antes del rosario. Este es el primer año que el rosario por la vida no se hizo en la catedral. Y sinceramente, no sé, uno piensa ahora los signos, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué recuerdos tiene usted de la devoción mariana del Santo Padre? Bueno, después continué viéndolo cuando ya se trasladó. Viajé primero con mi marido a verlo a Roma. Sí. Y mi marido estaba bien, después tuvo una ACV, ya no podía viajar, pero viajé para ya fallecido mi marido, ¿no? Viajé para la ordenación diaconal de mi hijo Pablo, que ahora es sacerdote, y estuvimos con él. Y recuerdo que yo me caí en la escalera, porque era un día de mucha lluvia, y quise sacarle una foto a mi hija, y me resbalé y caí para atrás. Y yo sentí que me mataba, porque tenía arriba a mi hijo 7 escalones arriba, y abajo a mi hija también, muy lejos. Yo dije, me mato. Pero sentí a alguien que me agarraba, y que antes de que mi cabeza chocara contra el mármol de la escalera, me sostenía. Y bueno, nada, que fue una conmoción, vinieron los guardias, me asistieron, me llevaron arriba, me sentaron, me dieron agua, qué sé yo. Bueno, y ya se hizo el momento de la audiencia con su santidad. Así que fuimos. Yo soy de hablar mucho y estaba muy callada. Terminando, él buscó a toda costa, quería regalarme un libro que no encontraba, y me agradeció mucho las cartas que yo le escribía mientras mi marido estaba en coma, pues estuvo 3 años en coma. Y entonces me dice su dedicación, su cariño a su esposo, me enseñó mucho de lo que es el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Bueno, nada, que fue muy lindo y me sirvió para escribir muchas cosas. Así que bueno, nada. ¿Qué recuerdos tiene de él sobre su devoción mariana? Hola. Sí, ¿cómo rezaba él a la Virgen? ¿Qué recuerdos tiene usted de su devoción a la Virgen? Bueno, le cuento. Él me dice que recordaba eso de mí, ¿no? Pero yo recuerdo, yo trabajaba justo enfrente del arzobispado. Cuando él era arzobispo, muchísimas veces yo iba a la catedral que estaba enfrente y lo encontraba a él rezándole a la Virgen. Solito, pasaba inadvertido, metido para adentro, una gran devoción a la Virgen.
pero tremenda la Virgen Santísima. Él era un devoto de la Virgen Santísima y siempre sus cartas me escribía, firmaba, ¿no? Que pida a la Virgen Santísima por mí, ruego a la Virgen Santísima por usted. Siempre la Virgen estaba en cada cosa que él decía. Y bueno, y ese día le cuento lo que pasó también cuando me caí. Cuando ya estábamos por irnos, después de charlar, de reírse con mi hijo mucho y qué sé yo, le dice mi hijo, ¿sabe por qué mi mamá está tan callada? Porque yo soy de hablar mucho. Porque mi mamá se cayó en la escalera. Y yo le digo, me dice, ¿cómo? ¿Se cayó acá? Sí, le digo, pero ¿sabe que me pasó algo raro? Yo sentí que alguien me agarraba. Pero mis hijos se ríen. No, chicos, tienen que creer, porque en esa escalera pasan muchos misterios. La Virgen está presente ahí, no sé, hay algo extraño en esa escalera. Yo le creo que la sostuvieron. Apretó un botón rojo que tenía y ahí apareció una silla de ruedas. Me llevaron volando al hospitalito y me cargaba. Cuando me iba me decía, después le paso la factura porque la voy a hacer atender en el hospital nuestro. Fue muy, muy cómica esa salida siempre de él. Bueno, en el transcurso de esa visita que le hicimos, mi hijo había llevado una foto de todos los diáconos, que eran 25 en total, incluido él, y le pide que le escriba una frase. Entonces él le dice, bueno, escribo una yo y una vos. Bueno, mi hijo escribió la clásica, ¿no? La fidelidad, qué sé yo. Y él dice, bueno, ahora me toca a mí. Entonces era una época donde se hablaba mucho de que el Papa había castigado al Opus Dei, qué sé yo. Y él le escribe, a mis queridos diáconos del Opus Dei, no olviden que el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Ténganlo siempre presente en su sacerdocio. Cercanía, compasión y ternura. Hermosas palabras que los 25 diáconos las recuerdan, y no solo las recuerdan, hicieron la alegría que hubo donde vivían cuando les llegó eso, no se imagina. Claro. Y hicieron homilías, hicieron poesía, qué sé yo, hicieron de todo con esas palabras del Papa. Yo creo que ahora les quedará más grabado que nunca, porque ese era el estilo de este Papa, que quizás no lo conocimos a fondo, pero que ahora nos vamos a dar cuenta del valor que tenía, cómo nos fue conduciendo por el camino que nos lleva a María Santísima, cómo nos fue conduciendo a esa cercanía, a esa compasión que María tuvo a los pies de la cruz. Como él decía, de pie y de pie, la Virgen está ahí, quebrada por el dolor, pero de pie. Y después también la ternura de María, la ternura que solo María sabe transmitir, y que bueno, también el sacerdote tiene que ser transmisor de esa ternura de María, pero para transmitirla debe vivir a María muy de cerca, y en estos días la hemos tenido muy cerca, María. Ha estado ahí a los pies de la cruz, acompañando al Señor por la vía dolorosa, acompañándolo cuando le hacían de todo, y ella firme con esa espada en su corazón que la hacía doler, pero que sabía, que intuía, no sabía qué, pero intuía que algo vendría. La cercanía, la compasión y la ternura.
a propósito de la labor provida que usted llevaba, ¿cuánto tiempo duró desarrollándola y en qué contribuyó él especialmente? En la tarea que realizaba yo, bueno, en la tarea apostólica que realizaba con el Rosario por la Vida y la defensa de la vida, que él siempre la apoyó, porque yo también hacía una vez por mes la marcha de los escarpines delante del Congreso, donde rezábamos el Rosario a María pidiendo que no se aprobaran las leyes de aborto. Él sabía de todo eso y lo acompañaba, lo sentía. También en el Rosario por la Vida, que lo acompañó siempre, 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 siempre. Recuerdo cuando la presidenta en Brasil, creo que fue, tuvo su primer nieto, le regala un escarpín. Entonces, bueno, nada, que había como una vivencia de él también por la defensa de la vida. Él me apoyaba mucho porque veía que yo no hacía política, que yo simplemente defendía los valores apostólicos de siempre, ¿no? Que no había ningún signo político detrás de lo que hacía. Y eso era lo que él apreciaba, ¿no? Que supiéramos diferenciar, que nuestros valores apostólicos son valores apostólicos apoyados en la fe, en las creencias y en la verdad de nuestra fe y en la verdad que el Señor Jesucristo, Nuestra Señora y Dios Todopoderoso, que dio a su Hijo único, lo entrega para salvarnos. Ahí estaba la fuerza nuestra, no en la política. Así es. Bueno, claro, lo que le tocaba a un pontífice. Más o menos todo este apoyo a la labor provida, ¿en qué quedó consolidado? ¿Cómo pudieron seguir trabajando? ¿Qué logros pudieron alcanzar de la mano del arzobispo de entonces, Bergoglio? A ver, hermana, repítame la pregunta porque hubo una interferencia. Que a nivel de provida, durante el tiempo que usted estuvo a cargo de la mano de él, trabajando con él, ¿qué cosas pudieron consolidar? ¿Qué propuestas quedaron como ya puestas para la labor provida actualmente? Bueno, se despertaron muchas voces, mucha gente tomó conciencia, porque cuando yo la llevaba a Mercedes Arzú de Wilson en el 98 a mi programa, en Argentina se sabía muy poco de la lucha por la defensa de la vida. Argentina despertó muy tarde a defender la vida. Entonces, él era consciente de eso. Tal es así que cuando llega Mercedes Wilson por primera vez al país, estoy hablando de una gran líder provida, ¿no? Guatemalteca. Sí. Mercedes Arzú de Wilson. Él le pide que vayamos al seminario y nos manda al seminario para que les diéramos clases a los seminaristas. Él era muy consciente de la lucha que se venía y era consciente de que estábamos dando un paso hacia adelante y lo apoyaba, aunque el resto no lo entendía bien, pero él lo tenía muy, muy claro. Bueno, son cosas que transmite la Virgen, ¿no? Claro. Que no las podemos evaluar como seres humanos, sino desde un punto sobrenatural. Claro. Él siempre fue muy consciente de esa lucha. Inclusive trataba de protegernos. Un día dijo, bueno, no vayan ahí, que les van a dar una paliza. Era muy consciente de los peligros que conllevaba. Y además también él sabía que yo no solo me quedaba en eso, sino que desde donde estaba ayudaba de muchas formas.
llevando comida a muchos hogares que lo necesitaban por medio de empresarios que se conmovían ante el dolor y la necesidad de la gente. Bueno, nada, era muy consciente de todo eso. Y la última vez que estuve con él en Roma fue para la ordenación ya de mi hijo de sacerdote. ¿En qué año? Y recuerdo que mi hijo no tenía nada que llevarle y bueno, le parecía que mi hijo era muy cómico porque es muy serio, pero de pronto larga cosas que él se rió, lo hicimos reír un montón. Bueno, y entre las cosas que le llevó mi hijo, porque no tenía nada esa vez, le llevó 2 camisetas. Una de San Lorenzo sin usar y una que él había usado el día anterior. Ya. Y le dijo, bueno, acá tiene las 2, elija la que usted quiera. Y él las mira, dice, desde ya la usada, la nueva guardátela, yo quiero la usada. Y mi hijo se sorprendió, ¿no? Claro. Y bueno. ¿De qué año estamos hablando, Gloria, cuando se ordenó su hijo de sacerdote? ¿Qué? ¿Cuándo se ordenó su hijo de sacerdote? ¿En qué año? Ese año se había ordenado y hace 2 años. Ya. A ver, 2, no, porque, espere, fue después de la pandemia. Ya. Una de las características más grandes del Papa, creo que por lo que va a ser recordado, es por esa austeridad, ese amor a la pobreza, a lo sencillo. Este detalle que usted acaba de relatar, pues es una muestra, ¿no?, de lo austero. ¿Qué otras cosas nos podría decir con respecto a su amor a la austeridad? Bueno, él en sí era tremendamente austero, a tal punto que cuando era arzobispo de Buenos Aires, recuerdo que un buen sacerdote le regaló un sobretodo, porque él solía salir desde la catedral bien temprano, caminando hacia Montevideo y hacia donde está la sede de Cáritas Buenos Aires, e iba mirando por el camino todo lo que pasaba. Caminando, no lo hacía, sí, que serán unas 20, 25 cuadras, lo hacía caminando y hablaba con la gente. Había gente revolviendo basura, qué sé yo, él siempre llevaba dinero y les iba dando, ¿no? Y bueno, en ese caminar él veía la realidad de lo que pasaba. Y como le decía, este sacerdote lo quiso proteger, ¿no?, del frío, y le regala el sobretodo. Y él dice, no, yo quiero sentir lo que sienten. Fíjese. El sobretodo me estaría siendo privilegiado. Y no se lo aceptó. Qué bien. Pues mire qué alegría. Eso, él era así, pero lo sentía, porque nadie los estaba viendo, nada. Claro. Eso nos los contó el sacerdote porque era muy amigo. Y bueno, nada, y no quiso el abrigo. Y pasaba frío cuando hacía frío, pasaba calor cuando hacía calor. Yo lo he visto viajando, yo tomaba el subte para ir a mi trabajo, y un día levanto la vista y estaba ahí cerca mío. Me levanto y le digo, Monseñor, no, usted está más cansada que yo, usted viene de trabajar, me dijo, y no quiso aceptar el asiento. Bueno, él era uno más entre todos, no quería privilegios, por eso que no me extraña la forma que él dejó en su testamento, ¿no?, las cláusulas, porque él era así, nadie lo impulsaba a ser así. Sí, lo impulsaba la oración
y la fe. Claro. Pero él era así. Claro. No tenía poses, no tenía poses. Y cuando yo entregaba las donaciones, él le pedía que le agradeciera, ¿no?, a quienes donaban. Y decía, van a creer que los estoy sobornando. No, digo, mire, es bueno ser bien agradecido también, porque es mucho lo que están donando. Y bueno, nada. Y entonces lo hacía, pero no porque le gustara mucho los agradecimientos ni nada. No era opulento, él era sumamente sencillo y siempre lo fue. Una vez lo encuentra mi marido en la catedral, lo había visto solamente una vez y se pone a hablar con él. Y mi marido me dice, che, me parece que el Papa se confundió, me dijo cuando llegamos a casa, el Papa, el arzobispo, porque estuvo hablando conmigo y no me conoce, me vio una vez al pasar. Y ese día él llama y dice, dígale a su marido que sé muy bien quién es y que estuve hablando con quien sabía quién era, que no piense que me equivoqué. ¿Cómo hizo el Papa para saber eso? ¿Cómo hizo el arzobispo para saber eso? Lo puede hacer solamente un ser que tiene muchas horas de rodilla, muchas horas de oración, muchas horas de estar con María Santísima, nuestra Madre. Es la única forma. Claro. Por eso me quedan grabadas esas palabras: cercanía, compasión y ternura. La ternura de Dios hacia todos los hombres, la compasión porque no saben lo que hacen, y la cercanía, que es lo que tenemos que tener con todos los hombres, amigos o enemigos. Saber perdonar, como se leyó en una de sus últimos escritos. Está referido a la familia, no al perdón. Pero bueno, saber perdonar. Qué distinto sería el mundo si supiéramos perdonar, claro, si tuviéramos compasión y si tuviéramos ternura por el otro, ¿no? Así es. Bueno, Gloria, pues muchísimas gracias. No sé si quiere terminar con alguna anécdota, algo que todavía le quede en el corazón o que quiera compartir y que la gente pues no sepa, y es un testimonio de primera mano el suyo. Bueno, al lado de mi casa hay una portera que su marido ayudaba mucho en la parroquia. Se enferma su marido y a los 2 días reciben una llamada. El Papa era arzobispo de Buenos Aires y dice, miren, sé que fulanito está internado y que su esposa no está bien de salud. Quiero saber cómo organizaron las guardias para cuidarlo. Entonces le dicen, bueno, estamos pensando. Bueno, yo voy para allá a cuidarlo hoy y organícense. Qué lindo. Ese era el arzobispo de Buenos Aires. Por un portero que todos habían dicho, bueno, es el portero, que no nos vamos a organizar, hay tantas cosas importantes que hacer, pero para él lo importante era el otro, lo importante era la cercanía y la ternura, ¿no? Acompañar a ese ser que le quitaba todo, no le importaba que fuera rico, que fuera pobre, para él era un hijo de Dios como él. Y bueno, y así lo trataba. Esto contado por la propia esposa, que lo amaba. La esposa se había lastimado y nadie sabía. Había pisado mal y creo que se había quebrado, algo así le pasaba, mientras su marido estaba internado. ¿Cómo lo sabía él? Tampoco sabemos. Pero bueno, pues ese era el arzobispo de Buenos Aires.
O cuando ya se va para Roma y sale el arzobispo Poli, y claro, salió desprevenido y los pobres le piden si tenía una moneda o algo, entonces era mejor el que se fue, le decían, refiriéndose al... Que siempre tenía dinero para los pobres. Claro, que siempre podía, así fuera una moneda lo que tuviera. Bueno, siempre fue así. No es que haya cambiado, que haya adoptado un perfil. Él era así, llano, claro, humilde, o como le decía, elegir la camiseta con la que se había jugado, que tenía la fuerza de quien jugó, y no la otra que estaba nuevita, limpita, preciosa. Claro. Él era así, él era así, muy cercano, y que ha muerto trabajando, entregándose, porque lo que ha hecho el domingo, que casi no podía hablar, Claro. deseándonos feliz Pascua, Sí, sí. perdurará en la mente de todos los cristianos por siempre, ¿no? Claro. Dar la vida Sí, hasta sí. la última gota de sangre. Sí, realmente en los últimos años hemos visto eso en los pontífices. Un San Juan Pablo II, pues también con un Parkinson impresionante y también saliendo por sus fieles. Pues qué hermoso poder compartir esto y ver el ejemplo de la fuerza que da Cristo para pastorear las ovejas. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico. Bueno, pues después de estos testimonios tan enriquecedores, tan entrañables, tan personales, pues nada, solo nos queda unirnos como iglesia rezando en esta novena de la Divina Misericordia para conseguir la paz. Primero esa paz personal, vivir lo que nos han estado contando Diana y también Olga Muñoz, pues lo importante de la persona. Creo que es una de las cosas que más podemos rescatar de Francisco, el trato personal, la dignidad de la persona, la importancia de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, y un evangelio que se hizo cercano a través de la ternura y de la misericordia. Pues que el Señor en esta novena, la Divina Misericordia, nos conceda cada vez tener entrañas más firmes en la fe, arraigadas en la verdad, una misericordia que cuesta ahora mismo practicar, que no es solamente de libro. Ahora que contaban testimonios, especialmente Olga, que contaba cosas tan personales, tan cotidianas, pues quizá esa es la manera en que podemos empezar a ejercer la misericordia, pues tratando de encajar los defectos de las personas, rescatando siempre lo mejor de las personas y sobre todo sembrando la verdad, que la verdad nunca pierde esa vigencia, esa fuerza que Cristo resucitado nos trae, esa resurrección que evidentemente no deja de lado la cruz, el cumplimiento del deber. Él se hizo pecado, como dice la Sagrada Escritura, para poder rescatarnos a nosotros y mostrarnos la plenitud, el esplendor de la verdad con hechos concretos, dando su vida para que nosotros podamos seguir adelante, podamos encontrarnos con Jesús Misericordia y con la verdad. Pues un abrazo a todos en Cristo y sigamos rezando por el descanso eterno del Santo Padre Francisco. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.